base al mandato constitucional. Además del embargo, se realiza el secuestro y la anotación preventiva contra el Partido Arena. Los fondos desaparecidos estaban destinados para 9 proyectos de interés nacional. Solo ejecutaron parcialmente 4. Los 10 millones fueron entregados directamente al expresidente Flores y este lo endosó para ser depositado a nombre del Centro de Estudios Rodríguez Sport. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. Bien, fiscal, quizás conocer, usted ha sido una de las personas que ha estado al frente de este dispositivo de seguridad y obviamente usted también junto a otros funcionarios del Gabinete de Seguridad se trasladaron a esta sede del Partido Arena. ¿Cómo estuvo este allanamiento y por qué se da? Bueno, este allanamiento es producto de la posición que senté el día 23 de junio de este año, cuando anuncié que iniciaría las acciones legales pertinentes para recuperar los 10 millones de dólares que el Partido Arena había utilizado durante la campaña presidencial del año 2003 y 2004, y que en realidad eran fondos que les pertenecían a las víctimas del huracán Mitch y de los terremotos del año 2001. Nos vimos todos involucrados, es decir, las diferentes instituciones del Estado, debido a que pues la orden había sido girada por mis fiscales de caso el día de ayer, y este día pues se solicitó ante el juez especializado de extinción de dominio la ratificación de estas medidas. Las medidas lógicamente incluyen también el secuestro de 2.9 millones en que en concepto de deuda política se encuentra en poder del Ministerio de Hacienda a espera de ser desembolsado. También están esta propiedad en la que se hicieron las tomas del registro y allanamiento, y una propiedad más que se encuentra ubicada en el centro de Huachapán, y 17 vehículos. Hay que recordarle, creo, fiscal, al pueblo salvadoreño, cómo es que llega este embargo al Partido Arena para recuperar estos fondos desviados en el caso Taiwán. ¿Cómo es que nace este proceso y, por supuesto, cómo es que concluye, que es precisamente en esta etapa, en el embargo? Sí, lo que sucedió es de que en el año 2003 el presidente Francisco Flores, el expresidente Francisco Flores, recibió cheques procedentes de Taiwán, del gobierno de Taiwán en aquel momento. Y estos fondos él los endosa, no obstante que eran otorgados a la presidencia de la República. Él los endosa, los deposita en una cuenta offshore, si no me equivoco, ubicada en Bahamas. Posteriormente ese dinero viaja hacia Costa Rica, en donde se deposita en una cuenta a nombre del Instituto del Centro de Estudios Políticos, doctor José Antonio Rodríguez Sport, y posteriormente se traslada para cuentas del Partido Arena. En cuanto el dinero llega a estas cuentas del Partido Arena, empiezan a erogarse una serie de cheques, aproximadamente quizás unos 480 cheques más o menos, y todos iban destinados para la compra de diferentes artículos o el pago de algunos servicios para la campaña presidencial de Elías Antonio Saca. De hecho, él suscribe algunos de esos cheques, y los otros cheques también fueron firmados por Juan Wright y el señor Eduardo Verdugo. Posteriormente, estos dineros van a dar hacia la gente que le prestaba servicio al Partido Arena. Ahí estamos viendo imágenes de los cheques. Sí, ese es uno de los cheques. Y luego de eso se da toda la contienda electoral, ya conocemos todos el resultado, y posteriormente Arena recupera parte de ese dinero invertido en su campaña política por medio de la deuda política que le extiende el Ministerio de Hacienda. Entonces,
El gran problema en este caso es de que ese dinero venía para ser orientado a determinados programas. Programas que estaban creados para la reconstrucción de algunos lugares que habían sido dañados por los terremotos. Entonces, es increíble que un expresidente de un partido político decida tomar esos fondos que estaban destinados para las gentes afectadas por desastres naturales en nuestro país y que los coloque deliberadamente utilizando el mismo esquema que utilizan los narcotraficantes, los traficantes de armas, los evasores de impuestos, y que llegue a un instituto político. Llega al instituto político y en ese momento, pues, empiezan a gastarlo como que si en realidad era la donación de algún militante del partido, cuando en realidad era dinero que estaba destinado para las personas que estaban en una situación precaria a raíz de los desastres naturales. Claro, es decir, iba orientado para el pueblo salvadoreño, sin embargo, se quedó en bolsas del partido. Sí, en bolsas del partido y lógicamente pues, fueron trasladados a terceros. Terceros que lógicamente, puesto que era fue una conducta criminal que conocían unos pocos, un círculo cercano, y que dirigieron ese dinero hacia estas personas que ni siquiera sabían cuál era el origen de esos fondos. Claro, a ver, este embargo casi es de ¿qué? ¿4 millones de dólares? Sí, 3.975.000 dólares aproximadamente. Ok, estamos hablando de bienes y estamos hablando de la deuda política del 2021 del Partido Arena por el caso Taiwán. Hablemos sobre los bienes en específico, fiscal. ¿Qué tipo de bienes son los que se incautaron este día o que se embargaron este día y que obviamente van a pasar a manos de alguna institución del gobierno? Bueno, sí, son dos bienes. El primero está ubicado en la ciudad de Huachapán, en el centro de Huachapán. Es un inmueble que más o menos mide unos 550 metros cuadrados. Sirve de sede en ese departamento para el partido. Y el otro es, digamos, es la sede central del partido, Arena, y que está ubicado entre la 45 y la 47 Avenida Sur. Se habla también de vehículos, ¿no? Sí, hay 17 vehículos de diferente tipo. Claro, esos vehículos eran los que utilizaba el partido. Sí, de hecho que están registrados a nombre del partido. Claro. Hablemos también, fiscal, sobre el tema de la deuda, por ejemplo. Sabemos que uno de los compromisos del gobierno del presidente Nayib Bukele, y que hoy precisamente se está cumpliendo, parte del compromiso es de recuperar el dinero que se robaron. Y esta es una muestra de ello. Estos casi 4 millones de dólares, 3.9 millones de dólares en bienes y en deuda política 2021. ¿Cómo va a ser el hecho de la recuperación como tal por parte de la deuda política? Bueno, lo que sucede es que... ¿Cómo se va a proceder ahí? Ok. Nuestro sistema de justicia establece 3 tipos de acciones. Una acción como esta que se vio este día de extinción de dominio. También están acciones de naturaleza civil, derivadas de la comisión de un delito, y las acciones penales como tal. Entonces, lógicamente tenemos que empezar en algún momento a tratar de recuperar todos estos dineros que de una u otra forma han sido desviados hacia terceros, sean estas personas naturales o bien personas jurídicas, empresas, sociedades, organizaciones sin fines de lucro, etcétera, partidos políticos, todo. A ver, lo que es importante y lo que es de que no tenemos que distinguir, y lógicamente tenemos que empezar por los casos más antiguos. Los casos más antiguos para evitar que no suceda lo que pasó en este caso, que se inició una acción penal cuando esta ya se encontraba prescrita. Lo cual no es malo. El problema es tratar de, a la fuerza, hacer querer entender al órgano judicial
o querer conminar al órgano judicial a que continúe un proceso a sabiendas que ha sido iniciado de una manera equivocada. ¿Por qué? Porque eso hace perder tiempo. En este caso de los dineros que fueron a parar al Partido Arena, aproximadamente se han perdido, digamos, unos 2 años solo en proceso penal, entre requerimientos, recursos y diferentes instancias. Entonces, ¿no era más lógico iniciar esto o hacer esto en otro momento? ¿O no era más lógico que cuando la acción no había prescrito, simplemente promoverla? Creo que lo importante es de que la Fiscalía General de la República inicie las acciones, no solamente contra partidos políticos, sino que contra las personas que conforman algunos partidos políticos, principalmente todas aquellas que de una u otra forma estuvieron vinculadas con administraciones anteriores y que se vieron beneficiadas con fondos, dineros que no está muy claro de dónde era que procedían o en qué concepto eran recibidos. Entonces, para eso tenemos que estudiar cada caso en concreto, porque hay algunas acciones que pueden estar prescritas. Es decir, ya no podemos hacer nada ante los tribunales por la vía penal. Mas, sin embargo, tenemos herramientas como la extinción de dominio, tenemos herramientas, como el Código Civil y Procesal Civil y Mercantil, que nos pueden permitir empezar poco a poco a recuperar cada uno de estos dineros que en algún momento llegaron a parar a bolsillos de particulares de una forma injustificada. Por supuesto. Son las 8 de la noche con 19 minutos. Fiscal, permítanos hacer la primera pausa de enviados en el caso Taiwán, fondos que debieron llegar a usted, al pueblo salvadoreño, en diferentes o a través de diferentes programas y que no llegó. Se quedó en este partido, en el Partido Arena. De hecho, vamos a hacer un enlace con uno de nuestros periodistas. Se encuentra el periodista Antonio Valladares, nos tiene detalles desde esta sede, la sede del COENA, que, como repito, este día ha comenzado su embargo. Antonio, buenas noches, cuéntanos, bienvenido. Armando, qué gusto saludarte, amigos televidentes. Continuamos frente a la sede principal catalogada hasta este día como la sede del COENA, ahora pasa a manos del CONAV. Acá la situación todavía se mantiene en proceso. ¿Por qué? Es información en desarrollo. Continúan desarrollando las actividades al interior, tanto la Policía Nacional Civil como la Fiscalía General de la República. Por lo tanto, la zona de la prolongación de la calle Arce continúa cerrada. Desde las 2:30 de la tarde aproximadamente que llegaron las autoridades frente a este lugar, es que se ha mantenido restringido el paso. Y usted se pregunta, mire, pero ¿y por qué restringen el paso? Fácil, se lo respondo, es para agilizar el trabajo que se está haciendo al interior y para evitar algún percance por las personas que podrían transitar sobre esta zona y se queden sorprendidas por la información que se está sacando de esta sede. Cabe destacar que también usted, amigo televidente, se podría preguntar, mire, Antonio, pero ¿y de qué sirve que estén haciendo este tipo de procesos? Déjeme le cuento, ya el presidente de la República ha anunciado por qué se está realizando. Uno, porque se tiene que reparar el daño que se cometió contra las personas que resultaron afectadas con los terremotos del año 2001. Y precisamente usted estaba escuchando mediante la entrevista que se hizo un embargo de la deuda política. Esta asciende a al menos 2.9 millones de dólares y ya el Ministerio de Hacienda ha recibido la instrucción que se va a congelar. Pero ¿para qué va a servir estos 2.9 millones de dólares? Para precisamente crear un fondo de reparación para las personas que resultaron afectadas por esos terremotos y que nunca recibieron un 5 de todos estos fondos que fueron destinados para su ayuda. Esta sede, usted dirá, ¿para qué la van a ocupar? Seguramente para alguna institución de gobierno. No.
esta va a servir para un moderno centro en el que los salvadoreños podrán venir a utilizar y ejercitarse. Al interior de este lugar todavía continúan las inspecciones que se están realizando. Les reiteramos, la Fiscalía General de la República y la PNC está trabajando, por lo tanto la zona usted la encontrará acordonada y no puede circular sobre la prolongación de la calle Arce. Así se mantiene la situación y así es como ha avanzado la investigación, y cabe mencionar, hay todavía algunos datos o algunas investigaciones incubadas y va a continuar detallándose, según dijeron las autoridades, en las próximas horas. Armando, retorno a la señal al chat principal. Buenas noches. Perfecto, muchísimas gracias, Antonio, por tu reporte. Vamos a estar a la expectativa de cómo se desarrolle este embargo y, de ser necesario, vamos también a regresar contigo. Fiscal, ¿cuánto podría tardar este embargo que se está realizando al Partido Arena? Bueno, aproximadamente, digamos, más o menos a la medianoche. Esperamos ya ir concluyendo. En estos momentos, ¿qué tipo de trabajo están realizando tanto Fiscalía como Policía Nacional Civil? No, lo que sucede es que va la Fiscalía acompañado de un equipo de inspecciones oculares de la Policía Nacional Civil. Entonces, lógicamente ellos van a ir fijando cada uno de los objetos que se encuentran en el interior del inmueble. También nos acompaña gente del CONAV y también ellos elaboran un documento, de manera tal de que no se pueda decir que ha existido algún tipo de irregularidad en el desarrollo del registro. También vale decir de que una vez, o la pretensión de la Fiscalía es que estos inmuebles se extinga el dominio que tiene sobre ellos el Partido Arena y posteriormente pasen ya al CONAV en administración y su disposición por medio de los mecanismos que establece la ley. ¿El CONAV estaría administrando estos bienes? Sí, tanto los vehículos como la infraestructura. Eso es lo que nosotros pretendemos mientras dura el término de la medida cautelar, más el proceso ya como tal de extinción de dominio. Claro. A ver, fiscal, hablemos sobre este informe, el informe denominado Análisis Financiero relacionado con el destinatario de la donación de $10 millones de Taiwán. Sabemos que este informe da algunos datos importantes, pero quizás conocer el detalle, fiscal, de lo que este informe refleja y cómo ustedes lo comprueban con este tipo de procesos que están realizando. Bueno, este informe, un momento, por favor. Claro. Este informe, en primer lugar, nos señala... Son obviamente diferentes, este informe obviamente también detalla y hace un análisis financiero, por supuesto, de cómo llegó este dinero precisamente a manos donde paró, que en este caso es el expresidente Francisco Flores. A ver, todo empieza durante el periodo de Carlos Mauricio Funes Cartagena. No sé si los salvadoreños recuerdan cuando se dio la noticia de que se había divulgado un ROS. Claro, el famoso ROS. Un reporte de operaciones sospechosas, lo cual fue lamentable para el país porque incluso hasta nos excluyeron de una serie de organismos internacionales en materia de lavado de dinero. En esa ocasión se hacía referencia a la emisión de cheques de parte de la Embajada de la República de China Taiwán en El Salvador por un monto de $10 millones de los Estados Unidos de América. Los que, pese a que eran una donación para el gobierno de El Salvador, a favor de El Salvador, no ingresaron nunca a las arcas del Estado. A raíz de eso se formó una comisión especial de investigación en la Asamblea, y era para precisamente indagar sobre el destino de estos fondos que habían sido donados por China Taiwán entre el año 2003 y el 2004. Como resultado de esa investigación de la comisión especial, se emitió un primer informe el día 20 de febrero del año 2014, en el que se concluyó recomendando al fiscal general de la República de aquel entonces que iniciara una investigación en contra de Francisco Flores Pérez. En ese caso, en ese tiempo estaba Luis Martínez. Sí, en ese tiempo estaba Luis Martínez. Posteriormente se recibieron una serie de denuncias y avisos en el sentido de que el Partido Arena era el que había sido el receptor de estos fondos. Y estos fondos estaban
estaban divididos en varios cheques. Entonces, estos cheques que en un principio iban a servir para 9 proyectos de interés estatal, de los cuales solo 4 se encontraban registrados en la Secretaría Técnica de Financiamiento Externo del Ministerio de Relaciones Exteriores, y hacían falta 5 proyectos que no reportaba, que sí aparecían los proyectos, pero no aparecían reportados los ingresos de los fondos. Estos 4 cheques eran, digamos, 4 donativos que Taiwán, digamos, había dado en cheques a nombre de, en ese entonces, Francisco Guillermo Flores Pérez, para 4 proyectos, ¿no? Así es. Estamos hablando de uno de 4 millones, que fue en octubre de 2003, uno de 2 millones en diciembre de 2003, 1 millón más en octubre de 2003 y 3 millones de dólares en diciembre de 2003. Correcto. Okay. Entonces, todos esos cheques sumaban 15 millones de dólares. De esos 15 millones de dólares, 10 millones fueron entregados directamente al expresidente Francisco Flores por medio de estos cheques, y vino él de su puño, los endosa y los deposita en un banco offshore en una cuenta a nombre de la Asociación Centro de Estudios Políticos Dr. José Antonio Rodríguez Porro. ¿De Arena? No, esta era un centro, digamos, a la formación ideológica, pero afín a Arena. Okay. Entonces, posteriormente, estos dineros de ese banco offshore fueron depositados en cuentas del partido Alianza Republicana Nacionalista. Y para eso entró en juego tuvo una participación muy activa el señor Samayoa, quien en aquel entonces era presidente del banco en el cual se realizó toda esta trama. ¿Por qué fue muy importante la participación del señor Samayoa? Fue porque él es el que hizo más laxos los controles para prevenir actividades sospechosas o generadoras de lavado de dinero y de activos. En este caso, pues se trataba de la apropiación de fondos que venían destinados para que un gobierno ejecutara proyectos para la población, y simplemente habían sido apropiados de una manera burda y colocados en diferentes cuentas en el extranjero para disfrazar totalmente su origen. A ver, esta cuenta, entiendo yo recuerdo, habían 4 personas, obviamente, o no sé si 3, 4 personas, creo yo, que tenían esa potestad de firmar. Sí, así es. Eran, quiero ver. A ver, existieron, de hecho, fueron en un momento quienes acompañaron, ya para concluir la participación de José Mauricio Felipe Samayoa Rivas, quiero ver, fueron los señores... Sí, ¿verdad? Me acuerdo yo que Gerardo Antonio... Elías Antonio Saca González, sí, exacto, quien en ese momento pasó a liderar el COENA para la campaña, Juan Tenant Ray Castro, y también existía por ahí otra persona quien fungía como tesorero de Alianza Republicana Nacionalista. De esta cuenta, ¿cómo se llega? Quizás para que el pueblo salvadoreño también pueda comprender por dónde anduvo este dinero. ¿Cómo se llega a parar al partido Arena? ¿Se hace alguna transferencia como tal? Sí, hubo una transferencia. Hubo una transferencia en el cual el banco con domicilio en Bahamas, por parte de su representante legal, el señor Gerardo Antonio Balzaretti Crit, cuenta con la colaboración de José Mauricio Felipe Samayoa, en el sentido de que permite que esos dineros lleguen por medio de un banco ubicado en Costa Rica hacia el banco en El Salvador, donde el partido Arena tenía registradas las cuentas.
hay que mencionar, o sea, que en aquel entonces, la gente que era propietaria de este banco son totalmente distintas a los propietarios actuales y a la nueva administración. Entonces, precisamente por eso es que omito mencionar el nombre del banco. Claro. ¿En qué momento ustedes, fiscal, en qué momento usted retoma esto y dice le voy a dar mayor impulso para que realmente, porque este proceso, y yo creo que el pueblo salvadoreño también no me dejará mentir, este proceso pasó por muchos años sin mayor avance. Precisamente fue con la llegada de usted como fiscal que este tema se impulsó. Sí, correcto. Y se desarrolló y el resultado de ahí lo que tuvimos hoy, el embargo del Partido Arena. Sí, lo que sucedió es de que, la conducta que había realizado el expresidente Flores era una conducta de lavado de dinero y activos. ¿Okay? Precisamente por eso él se ordenó la apertura a juicio en su proceso, cuando él fue enjuiciado. Sin embargo, él falleció durante el proceso, lo cual lógicamente provoca un sobreseimiento definitivo. Después de eso, se inicia otro proceso ya en el año 2019, bajo la administración del fiscal Raúl Melara. Durante la administración del fiscal Douglas Meléndez no se promovió acción alguna durante esos 3 años. Entonces, tal vez el destino del proceso penal hubiera sido diferente si en esa administración se hubieran promovido las acciones correspondientes. Y luego podemos observar que vienen a iniciar secciones en el año 2019, cuando ya las acciones habían prescrito. Entonces, lo único que quedaba vigente era la acción civil proveniente del delito. En este caso es ir a hacer un reclamo civil a todos los actores de esta trama para tratar de recuperar los fondos. Entonces, lo que nosotros decidimos ahí en la Fiscalía fue que en vista de que el Partido Arena, que no había sido ni siquiera mencionado en el proceso penal, en realidad teníamos que ir en contra de él y a extinguir los bienes, porque al final era una persona jurídica que se había beneficiado de este tipo de estos fondos. Claro, fondos que debieron parar en estos programas en beneficio del pueblo salvadoreño. Así es correcto. Ok. Tenemos también una nota preparada, por supuesto, para usted y más temas que conversar sobre este polémico caso. Cuando son las 8:36 p.m, vamos a hacer otra pausa. Regresamos hablando con el fiscal general de la República sobre este caso. Ya venimos. La leche materna es el mejor alimento para tu bebé. Le da los nutrientes y las defensas necesarias para toda su vida. Por eso, no dejes de amamantarlo si sospechas o confirmas que tienes COVID-19. Protégelo con las siguientes medidas. Lava tus manos antes de amamantarlo. Cubre con mascarilla tu nariz y boca durante la lactancia. Tose o estornuda en el codo, servilleta o pañuelo desechable. Bótalo y lávate las manos. Desinfecta constantemente objetos y superficies que están en contacto con el bebé. Si tienes síntomas, llama de inmediato al 132 para recibir indicaciones. No bajes la guardia. Sigue las medidas. Crecer juntos. La Política Nacional de Primera Infancia. Gobierno de El Salvador. Hacelo por vos. Hacelo por mí. Hacelo por todos. Tapa ese recipiente donde almacenas agua. Botá el agua estancada en guacales, llantas y estopas de coco. Cambia el agua de los bebederos de animales y de floreros cada 3 días. Eliminemos juntos al mosquito del dengue, zika y chikungunya. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. Había una vez un país pequeñito,
donde niñas y niños estaban guardados en sus casas por un horrible virus que circulaba en las calles. Y para que no dejaran de divertirse y aprender, un grupo de educadores, comunicadores y escritores salvadoreños crearon un mundo maravilloso. Crecer leyendo. Está lleno de imaginación, historias fantásticas y mucha diversión. Un mundo en el que todas y todos pueden entrar desde sus casas. El despacho de la primera dama y el Ministerio de Educación presentan Crecer Leyendo. Sintonízalo de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio El Salvador 96.9. Y colorín colorado, esta aventura ha comenzado. Crecer juntos, la Política Nacional de Primera Infancia. Gobierno de El Salvador. Gracias por continuar con nosotros. Muy pendiente de todos los mensajes que ustedes nos están mandando, sobre todo la diáspora, a través de las plataformas de redes sociales. Recuerden que estamos en vivo a través de Facebook, Twitter y también a través de otras plataformas como YouTube. Muchísimas gracias por siempre escribirnos y estar pendiente de este espacio que lo preparamos especialmente para ustedes. Esta noche, como se los dijimos hace poco, estamos conversando con el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, sobre este embargo al Partido Arena para recuperar estos fondos desviados del caso Taiwán, que obviamente son fondos que iban para beneficio del pueblo salvadoreño y terminaron parando en este partido, en el Partido Arena. Y antes de irnos a la pausa, estábamos hablando también sobre todo este proceso, pero queremos también que usted conozca los detalles sobre en qué consiste el procedimiento judicial en contra de los bienes del Partido Arena por el desvío de fondos donados por Taiwán. Vea. El juzgado de extinción de dominio ordenó ejecutar acciones para recuperar el dinero desviado en el caso Taiwán. Esta es una solicitud de embargo, secuestro y anotación preventiva contra el Partido Arena. Arena ha sido señalado en diversas investigaciones como receptor de fondos donados por Taiwán entre octubre de 2003 y abril de 2004. Dichos fondos fueron destinados a programas de reconstrucción luego de la tormenta Mitch y los terremotos ocurridos en 2001. Se trata de 9 proyectos de interés estatal, de los cuales solo se registran 4, todos por un monto de $15 millones. Los 5 restantes nunca fueron reportados por la Secretaría Técnica de Financiamiento Externo. Mientras que de esos 15 millones, 10 fueron entregados directamente al expresidente Francisco Flores, quien los endosó para ser depositados a nombre de Centros de Estudios Políticos Dr. José Antonio Rodríguez Port. El procedimiento incluye $2.9 millones de deuda política, 2 propiedades valuadas en $659.500 y 17 vehículos en $383.000. Diego Serna, Noticiero El Salvador. Esto es para que obviamente tengamos un poco de contexto y era lo que el fiscal general de la República nos explicaba y nos decía de cómo llegó este proceso y cómo la fiscalía obviamente con el liderazgo de Rodolfo Delgado obviamente avanzó en este tema. Y me llama muchísimo la atención, fiscal, ¿por qué este tema nunca le dieron la importancia que realmente se merece en anteriores administraciones de la fiscalía? Me llama mucha curiosidad eso. Bueno, como yo les mencionaba, todo empezó con el famoso tema del ROS, el reporte de operación sospechosa. Ese reporte de operación sospechosa creo que se generó pues allá por el año 2003-2004, principio del 2004. Entonces, en ese momento hay que ubicarnos en el contexto histórico. Teníamos una ley contra el lavado de dinero y activos recientemente, que había sido recién aprobada en el año 99 y entraba en vigencia en el año 2000. Sí, entonces, y todavía se estaba conformando la unidad de investigación financiera. Sin embargo, toda esa información estaba dentro de los sistemas y posteriormente, pues no existió la voluntad pues para poder iniciar una investigación como tal. Considerando pues que existían hasta cierto nivel de detalle los suficientes indicios como para poder haber investigado algo. Claro, y me llama mucho la atención porque este caso también, el ex fiscal Raúl Melara tuvo la oportunidad obviamente para precisamente indagar de esto y llevar a las últimas consecuencias. Sí, no se hizo. De hecho que, bueno, ya cuando entra en vigencia la ley de extinción de dominio, entonces ya eso constituía una nueva herramienta. Exacto.
una nueva herramienta, no solo para pensar, vamos a ir a capturar gente, vamos a ir a meter presa a los ciudadanos, a las personas, sino que también nos daba las herramientas para poder iniciar acciones de naturaleza real, es decir, dirigidas hacia los bienes, muebles, inmuebles de cualquier naturaleza. Y precisamente eso creo que era mucho más adecuado, tomando en consideración de que el beneficiario nunca se le había iniciado acción de alguna naturaleza. Entonces, y en este caso se trataba de un partido político. Claro, veamos también los contextos históricos. Tenían una mayoría en la Asamblea, y bien es cierto que no tenían el Ejecutivo, pues, pero sí de alguna manera incidían en las decisiones de naturaleza legislativa, incluyendo las elecciones del fiscal general de la República. Claro, y obviamente recordemos que el ex fiscal Raúl Melara había sido o fue señalado de pertenecer y de apoyar al Partido Arena y obviamente yo recuerdo que en ese momento él dijo, vamos a avanzar en esta investigación, sin embargo quedó básicamente del diente al labio. Sí, únicamente se presentó el requerimiento. El requerimiento desde un principio empezó a sufrir una serie de cuestionamientos ya a nivel judicial. Y es precisamente lo que yo siempre trato de recalcar, de que hay que iniciar las acciones que corresponden. Hay que ser consecuente con lo que consta en nuestros expedientes de investigación y no simplemente iniciar acciones a quererlas impulsar mediáticamente o quererlas impulsar a la fuerza. Entonces, ¿por qué? Porque eso lo que ha provocado es un proceso penal demasiado largo para venir a obtener el mismo resultado que estamos tratando de conseguir con la acción de este día. Si nosotros continuamos empecinados en continuar con ese proceso penal, lo que iba a suceder era que corremos hasta el riesgo de que la acción civil también prescriba. Entonces, y eso sería lamentable, porque ya no tendríamos ningún tipo de acción, tanto para exigir responsabilidad civil, y ni siquiera se diga la acción penal dirigida en contra de las personas que participaron en la comisión de esto. Claro, y no se iba a materializar la palabra que el presidente de la República abandera mucho, y es devolver lo robado, lo que se robaron. Sí, de alguna manera. Sí. Claro, si lo ponemos sí, obviamente en ese contexto. No, lo que sucede es esto, de que yo ya lo he mencionado, y bueno, de hecho en este espacio lo he mencionado, quienes crean que tienen algún problema con la Fiscalía General de la República, por favor que se acerquen. Se les van a respetar todas sus garantías, pero también tienen que comprender que en algún momento todos nos tenemos que someter ante el órgano judicial por diferentes tipos de acciones. Entonces, que se hayan cometido por acción o por omisión en el pasado. Entonces, en ese sentido, este tema está relacionado con una línea estratégica de la Fiscalía General de la República que se refiere al combate de la corrupción y, lógicamente, reducir la impunidad. La gente que crea que ha salido bien librada, porque ya transcurrió el tiempo, no es así. O sea, tenemos acciones, tenemos herramientas legales que nos pueden hacer llegar hacia cada uno de los, citando al expresidente Francisco Flores, a cada uno de los destinatarios. Entonces, lo mejor es de que poco a poco este tipo de acciones se van a ir desarrollando bajo mi administración de una forma progresiva. Y es porque necesitamos, lógicamente, recuperar toda una serie de dineros que fueron desviados por conceptos equivocados, como una manera de congraciarse con diferentes funcionarios, de un órgano o de otro, como una manera de demostrar quién estaba más cerca del presidente de turno, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto. Y bueno, recordemos estos
inmuebles, estos carros, estas sedes también, esta infraestructura que ha sido básicamente embargada, tienen obviamente van a tener todo el acompañamiento de las autoridades y va a ser esta liderada o mejor dicho, resguardada por el CONAB. Sí. Esta va a ser la entidad Sí. que va a estar administrando estos bienes. Correcto. Sí, el Consejo Nacional de Administración de Bienes. Bueno, el CONAB, lógicamente, lo que puede hacer por medio por medio del Consejo es destinarlo pues para un fin específico, ya sea que este sea para beneficio directo de alguna población, de la población, o bien para que sirva para alguna institución del Estado. Le pregunto esto porque el presidente de la República, Nayib Bukele, en su red social Twitter, y quiero que producción también me lo coloque para que podamos ver lo que anunciaba el presidente, en qué se convertirá esta infraestructura. Dice el presidente: el edificio lo vamos a convertir en un gimnasio para jóvenes atletas. La estatua del mayor se convertirá en tapaderas de alcantarilla y con los $2.9 millones de la deuda política remodelaremos 15 escuelas. Y esto respondiendo obviamente a un tuit de una de las diputadas del partido Arena. Y dice el presidente, suma todavía la información: y con todo lo demás bienes embargados, la otra sede, los 17 vehículos, las cuentas bancarias y todo lo demás que se logre incautar, haremos un fondo para los familiares de las víctimas de las colinas, a quienes tu asqueroso partido les robó el dinero, dice el presidente de la República, respondiendo, y reitero, a una diputada del partido Arena. Fiscal. Bueno, sí. A ver, definitivamente que los inmuebles reúnen determinadas características y en algún momento, si es una decisión del Consejo Nacional de Administración de Bienes, destinarlos para los fines que por ejemplo, que ha mencionado el señor presidente, no le veo ningún inconveniente, porque el Consejo Nacional de Administración de Bienes, ahí hay representantes de diferentes instituciones. La Fiscalía tiene representantes ahí, tiene representantes de la Policía, la Fuerza Armada, el Ministerio de Justicia y Seguridad, no sé si se me escapa alguno, pero la idea es que entre todos ellos llegan a consensos precisamente para que los bienes que han sido incautados a delincuentes, ya sea por crimen organizado, como en estos casos, por corrupción, incluso los evasores de impuestos, puedan servir para el pueblo salvadoreño. Claro. Decía usted hace poco, fiscal, quien crea que está a punto de vencer el periodo y han cometido algún acto, obviamente, de corrupción, y creen que la Fiscalía no va a investigar, están sumamente equivocados. Y le digo esto porque hay muchos casos de pronto de corrupción en puerta de los gobiernos, por ejemplo, de Arena y el FMLN, que están a punto de vencerse. Sí, correcto. Eso es cierto. Y pues existieron denuncias, digámoslo así. Pero esos procesos investigativos han venido avanzando. Los fiscales no se han detenido. Tampoco yo he dado orden en contrario, orden de que lo hagan. Simplemente es de que uno tiene que ser consecuente. Es decir, yo me voy a centrar en este momento con las investigaciones que han dejado mis predecesores y que están a punto o en el límite ya del vencimiento de los plazos para poder iniciar algún tipo de acción. Entonces, y así se va a seguir continuamente, y en la medida que se vayan recibiendo casos, estos son sometidos a los mismos procedimientos de investigación que tiene la Fiscalía General de la República. Porque al final de cuentas, el fiscal general es el funcionario que es pasajero en la institución. Pero sí hay toda una serie, todo un staff de fiscales que siguen determinados procedimientos, determinadas reglas para desarrollar las investigaciones. Claro. Y de hecho muchos se han de preguntar cómo es que surge este proceso, el tema de Taiwán como tal y estos fondos que se desviaron. Y es que yo recuerdo que en su momento, y vamos a poner un audio también para que hagamos un poquito de memoria,
una de las personas que también confirmaba que estos fondos fueron a parar al Partido Arena fue uno de los hijos del expresidente de la República, Francisco Flores. Yo recuerdo que Sí, en claro. su momento él lo decía, y esto también se tomó como prueba para este expediente. Y quiero que lo veamos a continuación para hacer un poco de memoria sobre este caso. A mí, en lo personal, Arena no me representa. Y yo sé que Arena no representa a mi papá. Y una última cosa para aclarar sus conciencias. Los destinatarios siempre fueron, siempre van a ser Arena. El dinero siempre estuvo en Arena desde el principio, aunque ellos lo negaran. Ahí está su respuesta, ahí está lo que tanto querían saber. Ahora ya saben a dónde apuntar los dedos. Él era Juan Marco Flores, hijo del expresidente Francisco Flores, quien también, al igual que ustedes en su investigación, precisamente confirman a dónde fue a parar este dinero, fiscal. Sí, claro, lo que sucede es que, bueno, era un secreto a voces. Entonces, el problema es de que los casos a veces no se resuelven con que lo mencione usted, o con que lo mencione yo, o con que lo mencione cualquier otra persona en la calle, o que se arme un rumor. Los casos se dirimen en los tribunales de justicia. Entonces, si nosotros vamos a llegar ante los tribunales es porque queremos establecer una verdad material conforme a las evidencias que constan en la investigación, y que exista un órgano independiente a las actuaciones de la Fiscalía General de la República y de los otros órganos del Estado, legislativo y ejecutivo, y que dictamine, mire, lo que sucedió, los hechos fueron de esta y esta forma. Entonces, y la consecuencia para el caso en concreto es precisamente buscar extinguir estos bienes en favor del Estado, porque son bienes equivalentes a los 10 millones de dólares que en su momento tuvieron que ingresar a las arcas del Estado para desarrollar proyectos para los salvadoreños. Fiscal, quizás el pueblo salvadoreño tiene esta pregunta y es muy válida hacerla. ¿Este proceso como tal ya terminó con el embargo del Partido Arena o de pronto van a seguir las investigaciones al respecto? No, esto inicia apenas. O sea, ahorita vamos a un periodo de medidas cautelares de, quiero ver, más son 90 días hábiles, más otros 90, son 180 días hábiles aproximadamente, ¿Podrían que duran las resultar, medidas cautelares. podría resultar Y- más propiedades o podría involucrar más personas? Mire, es muy difícil, o sea, hay que tomar en cuenta cuándo suceden los hechos. En el año entre octubre del 2003 y creo que es marzo o abril del 2004. Entonces, ¿cuánto tiempo ha transcurrido desde ese momento? Y lógicamente, el que comete un hecho criminal, lo primero que hace es tratar de ocultar sus huellas. O en el caso, una persona que se dedica a estafar o que se dedica a engañar, lo primero que hace es que si tiene propiedades, las oculta. Entonces, es posible que esto haya sucedido. Esa es la parte que nosotros tenemos que ampliar. ¿Qué es lo que sucedió si acaso existían más propiedades? ¿Qué ha sucedido durante todo este tiempo? O si de pronto pueden haber actores políticos que todavía continúan en el Partido Arena, puede decirse diputados actuales del Partido Arena que también resultaron beneficiados de estos fondos. Sí, mire, eso ¿Existe la posibilidad? Mire, siempre existe cualquier posibilidad en una investigación. Sin embargo, por el momento, lo que tenemos es lo que responsablemente hemos presentado ante los tribunales. Por supuesto. A ver, entonces y quizás a punto de terminar, solo conocer entonces los plazos. ¿Qué sigue después de este embargo, que más o menos estaría terminando, según lo que usted dice, al filo de las 12 de la madrugada, 1 de la madrugada más o menos, dependiendo obviamente cómo vaya el trabajo? ¿Qué proceso sigue? Quizás para darle un poco de contexto al pueblo salvadoreño y con esto... Bueno, posteriormente con las actas que se redacten, el resultado de las diferentes pesquisas que realizan en el sitio los fiscales, esto será trasladado posteriormente al juez para informarle pues cuál fue el resultado de la diligencia. De igual forma, estamos a la espera
de cualquier tipo de prevención que pueda surgir de parte del juez. Al final de cuentas, lo que se entabla es un diálogo en este tipo de tribunales, en los cuales la Fiscalía realiza una acción y posteriormente el juez decide si esta acción es válida o bien si hace algún tipo de prevenciones o correcciones a la solicitud inicial. Por supuesto, ese es el proceso. Sí, en este momento, como le repito, estamos iniciando. Sí. Estamos hablando de que este es un proceso que, no sé, puede durar unos 6 meses aproximadamente para poder iniciar, digamos, el proceso de extinción de dominio como tal. Ahorita estamos en una etapa preliminar de medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía General de la República. Y se podría hablar, yo sé que eso de pronto la línea va hacia otro tema, pero se podría hablar de pronto de alguna investigación de exfiscales del por qué no de pronto avanzó este tema de parte de la Fiscalía o por parte de la Fiscalía. Mire, por el momento no lo tengo contemplado. No está considerado. Ajá, por el momento, no está considerado. En dado caso, habría que revisar qué fue lo que sucedió precisamente en las administraciones del 2012 hasta el 2018, puesto que fue en esa franja de tiempo cuando prescribe la acción. Claro. Entonces, y también es cuando, digamos, surge el principal aviso externo a lo que ya obtenía la Fiscalía. Claro. Bien, fiscal, muchísimas gracias por su tiempo. Ya son casi las 9 de la noche. Yo sé que también se encuentra sumamente cansado por todas las investigaciones que han estado realizando a lo largo de esta semana, pero vamos a estar a la expectativa, por supuesto, de todo el trabajo que ustedes hagan desde la Fiscalía. Bueno, muchas gracias, Armando. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches también para usted, pueblo salvadoreño. Gracias por la sintonía a lo largo de esta semana. Nos vemos el lunes con más temas y muy pendiente de las redes sociales. Vamos a seguir alimentando toda esta información. Este embargo histórico al Partido Arena para recuperar los fondos que debieron ser del pueblo salvadoreño y que quedaron en este partido político. Muchísimas gracias. Descansen.